Buenas noches. Hoy se multiplicaron las historias inverosímiles, las historias de quienes sobrevivieron al sismo, pero se quedaron sin casa. Y es que en casos como este edificio de la colonia del Valle, la autoridad, o más bien dicho, algunas autoridades dicen que con reparaciones se podrá habitar. O casos como este otro edificio, también de la delegación Benito Juárez, inaugurado hace un año. Ahí la constructora manda decir que no tiene responsabilidad, que la culpa es de la naturaleza. Vamos a tener esas dos increíbles historias, pero antes vamos al edificio de Álvaro Obregón 286, el último lugar donde aún quedaría una última esperanza de vida. Todavía una esperanza. Marisa, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues las cifras a esta hora indican que se encontraron 5 personas más, 5 cuerpos más a lo largo del rescate del día de hoy, por lo que la suma es ya de 24 personas, 2 de ellas todavía sin identificar, y bueno, nos explican también que se trataría de 10 varones y 14 mujeres. Dieron una conferencia un poquito más extensa que esta tarde y que ayer, tanto el subsecretario Roberto Campa como el enlace del gobierno de la Ciudad de México, Valentín Oñate, y también se presentó el responsable, el comandante Guido Sánchez, responsable máximo de los trabajos de rescate, quien dio una serie de explicaciones técnicas de en qué están consistiendo estas. Nos explicó que hoy lograron retirar parte de la losa que se había fragmentado y que esto va a permitir darle mucha velocidad a las labores de rescate en adelante. Estas se están llevando a cabo además por medio de túneles o perforaciones. Pero bueno, pues hoy tuvimos ya esta cifra, 24 cuerpos rescatados, y sobre todo insisten ellos en la instrucción del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de que esto no se va a detener hasta que se logre rescatar el último cuerpo. La gran incógnita y la pregunta que nadie quiere responder es ¿cuántas personas permanecerían todavía atoradas, cuyos cuerpos permanecerían todavía entre los escombros de este edificio? Se lo preguntaron a Roberto Campa, así lo contestó. No hay un listado oficial de las personas que estaban adentro. La lista se está construyendo por las familias, por personas pues que en algunos casos sabían que trabajaban ahí o no llegaron a su casa y vinieron a buscarlos. Hoy prácticamente hay un acuerdo en que esas son las personas que se están buscando, pero es una cifra que le corresponde a los familiares. No da cifra. ¿Quién tiene la cifra, Marisa, 8, 9 días después? Pues no da cifra. Escuchábamos decir que no había un listado oficial. La están tratando de precisar entre las autoridades y las familias, pero escuchamos a Roberto Campa decir la última palabra la tendrán las familias. Nosotros no queremos aventurarnos, no queremos comprometer una cifra, ni siquiera un estimado, Ciro. Bueno, pues las cosas están como ayer, con 5 cadáveres que se encontraron hoy, pero están básicamente como anoche. Básicamente como anoche, muy insistentes ellos en que están dispuestos a cumplir con los compromisos que hicieron con las familias, es decir, no retirar los cuerpos de aquí antes de que sean identificados, incluso ofreciendo servicios funerarios gratuitos aquí mismo. Y bueno, respeto total a la información de las familias. Gracias, Marisa. Buenas noches. Gracias, Ciro. Buenas noches. Veíamos imágenes de lo que se vive en la colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez. Los vecinos denuncian que ni la delegación ni el gobierno de la ciudad se ponen de acuerdo al establecer qué grado de daño sufrió el edificio en el que viven, y esto está dando lugar a historias inverosímiles como estas. Wow, impresionante. Pues la pared del comedor se cayó hacia afuera, las paredes están todas abiertas, o sea, está muy mal. Pues con 3,000 pesos que den como ayuda para una renta, pues no sé dónde quieren que rentemos, ¿no?
Nicolás San Juan 304, esquina con Morena en la colonia del Valle Norte. Un edificio en riesgo de colapsarse pone en peligro otros inmuebles colindantes que no tuvieron daños. Al lugar, desde el pasado sábado, llegan cuadrillas que dan versiones distintas respecto al estado físico de la construcción. Vecinos del lugar grabaron ayer a un grupo de ingenieros suizos que llegaron acompañados por personal de protección civil del gobierno de la ciudad. Al término de la inspección, el grupo de especialistas suizos dijo a los vecinos que el inmueble debía ser demolido, contrario a lo que había informado Protección Civil de la delegación, pero no dejó dictamen. Los suizos entraron y cuando salieron dijo que ellos no estaban de acuerdo con el dictamen que habían hecho los de la delegación. Hoy tocó el turno a personal de participación ciudadana de la Benito Juárez. Los vecinos tampoco obtuvieron una decisión definitiva sobre el futuro de este inmueble. A lo que se están basando ellos con respecto a si es demolición o no demolición, pero sí, es porque ellos determinan la seguridad de la estructura. Por eso, pero si me entiendes, yo te creo totalmente, pero si me lo pones por escrito y si nos dicen exactamente cuál va a ser su plan de reconstrucción de ese edificio, del de atrás de nuestra zona, estoy totalmente de acuerdo contigo. La delegación Benito Juárez tiene censados 25 edificios en alto riesgo de colapso en 11 colonias, pero no ha determinado cuáles son susceptibles de reconstruirse y cuáles deben tirarse. Aseguran que esa información es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad. Si no ha reinado la total confusión, a veces nos dicen una cosa, otros días nos dicen otra, y entonces uno no puede llegar a hacer la vida cotidiana que uno quisiera restablecer. Pero está de locos. Entrando al departamento 101. En verdad hay una autoridad, un perito, que haya considerado que en ese edificio se puede volver a vivir con algunas reparaciones. Bueno, ese es un caso. Vamos a ver otro, el de los habitantes de este edificio en la colonia Portales, en la colonia Benito Juárez, en la delegación Benito Juárez, pero en este caso los inquilinos afectados vivían en un edificio flamante, nuevo, no tenían ni un año ahí. Y pues la inmobiliaria, la constructora, dice que no es culpa de ellos, es decir, los vecinos están en el desamparo total. Hace apenas 9 meses que se estrenó este edificio y así quedó después del temblor del 19 de septiembre. La primera habitante de estos departamentos llegó en enero de este año. Algunos otros tenían menos de 6 meses de estarlo habitando y otros ni siquiera se habían mudado. Lo que se derrumbó fueron todos los departamentos, 4 de todos los niveles. Y de los 3 quedó a la mitad, se quedaron las habitaciones, es decir, la mitad de todos los 3. Hace una semana, este edificio tenía ocupados 20 de 24 departamentos que lo conforman. Y hoy, en todos los casos es igual. Ni las autoridades delegacionales les explican qué es lo que va a pasar con su propiedad. Nos dan información diversa, pero los términos de las pólizas son leoninos, son confusos, siempre dejan huecos a modo, ¿verdad? Como para favorecer siempre a la aseguradora. A la hora del temblor, solo había 3 personas dentro. 2 murieron. Un día después del sismo, la constructora Canada Building les envió un correo electrónico en el que les informaba a los condóminos que la ley define al sismo como un caso fortuito y se considera un hecho natural incontrolable, por lo que no se podía responsabilizar a nadie. La constructora además les aseguraba en ese correo que la construcción de este condominio fue edificado conforme a los reglamentos y leyes que los rigen. Y a pesar de los daños evidentes, hasta el momento, los vecinos no cuentan con el dictamen final por parte de las autoridades, requisito indispensable para solicitar la ayuda anunciada por el gobierno de la Ciudad de México. Nos dijo que el delegado ya hizo la demanda al MP y que ahora tocaba que nosotros hiciéramos lo propio.
pero no tenemos el peritaje en nuestras manos, tenemos que ir a solicitarlo. Alguien aquí cometió corrupción, alguien aquí cometió una cadena de cosas incorrectas que ya la ley va a tener que averiguar, ¿no? Nosotros ahorita lo único que queremos es que se haga todo conforme a derecho y que se llegue a las consecuencias que se tengan que llegar. Un año de vida tiene ese edificio, un año cuando menos de habitación. Supuestamente se habría construido con todas las normas, con todas las exigencias, y la constructora dice que la culpa es del temblor. Por cierto, así están funcionando los centros de atención para los afectados por el sismo. En el módulo instalado en el Parque Hundido de la Ciudad de México se atiende, se dice que se está atendiendo diariamente entre 300 y 400 personas que se quedaron sin casa. La mayoría está solicitando el apoyo de 3,000 pesos que ofreció el gobierno y que les dará durante 3 meses para la renta. Hay 18 de esos centros en los que, según la información, se ha atendido ya a 8,000 personas. Sí, necesitan apoyo de la renta. Urgentemente. Estoy ahorita con mis amigos. Que me dan alojamiento, pero muy incómodo, ¿verdad? Somos, tantos en un solo departamento chico de ellos. Historias que se van a multiplicar en los próximos días. Hasta esta noche, la Coordinación Nacional de Protección Civil registra la muerte de 338 personas por el sismo del 19 de septiembre. 199 de ese total murieron en la Ciudad de México. El gobierno federal dio a conocer un primer cálculo de cuánto costará la reconstrucción tras los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. El presidente Peña Nieto habló de más de 37 mil millones de pesos. Al tipo de cambio de hoy serían unos 2,000 millones de dólares. Es un cálculo preliminar, dijo el presidente durante una reunión con parte de su gabinete, con gobernadores y con empresarios. En esa reunión, el presidente convocó a coordinar el destino del dinero que recauden las empresas y la sociedad civil. Dijo que el gobierno no busca administrar esos recursos, sino dirigirlos a donde más se necesite. El presidente no se engañó, dejó en claro que el dinero del Fondo Nacional de Desastres no va a ser suficiente. Tengamos una mesa de coordinación, exclusivamente de coordinación, para tener claro cuáles son los frentes a donde hay que dedicar recursos y cuáles de ellos pueden ser de los que vengan del sector privado y cuáles vendrán de los recursos públicos. Es evidente que los recursos del Fonden, déjenme decirles, pues no son infinitos, tienen una limitante. En esta reunión, presidida por Enrique Peña Nieto, también se dio a conocer que los 3 sismos dejaron sin vivienda a 250,000 mexicanos en 6 estados. Ese cálculo lo hizo la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y no se está incluyendo a la Ciudad de México, donde todavía se está levantando el censo de afectados. La reconstrucción de las viviendas se calcula que costará más de 16,000 millones de pesos. Y también la Secretaría de Desarrollo, más bien en este caso fue la propia secretaria Rosario Robles, la secretaria de Sedatu, hizo esta comparación sobre el número de personas que se quedaron sin casa. Estamos hablando de más de 150,000 viviendas dañadas. Es una cantidad similar al número de viviendas que construimos durante 2016. Bueno, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que casi 13,000 escuelas tuvieron algún tipo de daño por los sismos y que otras 500 van a tener que volver a construirse. Aurelio Nuño calculó los daños en las escuelas en 13,000 millones de pesos. Así las cifras. Bueno, y como consecuencia, otras consecuencias de los sismos se están viviendo en Iztapalapa. Anoche presentamos aquí una historia de cómo se estaba robando a punta de pistola, cómo se estaban robando las pipas que llevan el agua a colonias afectadas de Iztapalapa, colonias donde hay escasez por el sismo y algunas de ellas por el sismo de principio de septiembre. Hoy se informó que hay 200 policías que están cuidando
el orden del reparto del agua, increíble, el orden del reparto del agua. Dice que no solo cuidan las pipas, sino también los pozos de abastecimiento de la delegación. Vean estas imágenes, vean estas historias. Esto pasó hoy en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana y los pozos de agua en la delegación Iztapalapa registran filas interminables de colonos exigiendo una pipa. En mi unidad somos 208 departamentos y no tenemos agua. ¿Y nuestra delegada dónde está? ¿Dónde está nuestra delegada? Y luego cerramos calles y pues el gobierno manda nada más a los policías a tirarnos como si fuéramos rateros y pues no, nada más exigimos agua en la colonia. En este pozo de la colonia Renovación, a las 6 de la mañana, la lista para el suministro de pipas ya se había cerrado con poco más de 100 solicitudes. El blindaje policíaco en este punto se ha mantenido desde ayer por los intentos de robo de agua. Esta misma imagen la encontramos en nuestro recorrido en los pozos de Periférico y Eje 5. En la banqueta la gente durmió con la esperanza de ser los primeros en llevar una pipa a sus casas. Pero tanto los choferes como los habitantes señalan que el robo y secuestro de pipas no ha parado. Ellos luego hay ocasiones que la venden, venden el agua con la gente. ¿Qué hacen? Pues nada más hacer lo que ellos nos digan para no tener problemas, porque luego vienen armados y no ponernos rejegos y cooperar, ¿no? Ahora sí que no. ¿Para qué arriesgamos a las personas que traemos? ¿Para qué nos arriesgamos nosotros? Ayer andaban chavos, como 5 chavos en moto, y traen pistola y ellos, nos secuestran y nos llevan, ellos cobran el agua por tambo 50 pesos. Nosotros pertenecemos a Iztapalapa y viene mucha gente de Tláhuac y nos quieren secuestrar. Ante esta situación, la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, insistió que el abasto de agua a toda la delegación podría normalizarse a partir del domingo. Consultamos con la delegación cuánta gente no tiene agua y nos dijeron que unas 900,000 personas han sido afectadas por esta escasez. La Arquidiócesis de México denunció que un grupo armado robó víveres que una brigada de voluntarios llevaba a comunidades de Oaxaca. Los voluntarios salieron ayer de la Ciudad de México, pero ya en territorio de Oaxaca fueron interceptados y los agresores, incluso, según el reporte, violaron a una de las jóvenes brigadistas. Se robaron celulares y 40,000 pesos. Al momento hay 2 jóvenes heridos. La agrupación católica, detuvo toda la ayuda que iba a mandar a Oaxaca. Y hablando de ayudas, la UNAM informó oficializó esta tarde que no está en condiciones de supervisar el destino de los víveres que se han recibido en el centro de acopio en el estadio universitario. En un comunicado, la UNAM explicó que un grupo de personas se sumó anoche a los trabajos de acopio y después ordenaron al personal de atención a la comunidad que abandonara el lugar. Es decir, se apropiaron del acopio y solo permitieron que se quedara el personal de protección civil. La UNAM en estos momentos, este grupo de personas lleva a cabo una asamblea dentro del Estadio Olímpico. En esta asamblea los jóvenes van a determinar qué van a hacer con esta ayuda que estaba en el centro de acopio. ¿Quién eres para impedir el paso a la UNAM? Es rapiña, claro. Esto no empezó así, 80 y tantos estudiantes, y quién sabe si lo son, decidieron esto. Le voy a decir que ¿por qué sacaron a las autoridades de la UNAM? No, no, claro que había nada. Ustedes son los que tienen intereses. Porque la gente no confía en el Ustedes nada, es cierto. ¿Se va a identificar? ¿Va a pasar? ¿Alguien más va a pasar? 8 días, Julio. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. 8 días, cuántas imágenes, cuántas historias, cuántos hechos. Y cuántos cambios trascendentes que creo que pueden ir modificando
el esquema político, social y desde luego el económico, con una sociedad activa, volcada, solidaria, pero demandante, crítica y deseosa de supervisar también los procesos tanto de donaciones, de asignación de recursos y de uso de ellas. Una sociedad que logró generar una solidaridad como la del 85, Ciro, potenciada por las redes sociales, con testimonios heroicos, emocionantes de una gran valía cívica y ética, pero al mismo tiempo pues un proceso que llevará largo plazo aún y que se topa. A mí me parece muy preocupante que, por ejemplo, hoy en la reunión de Los Pinos no haya estado representada ni una pizca de esta representación de la sociedad civil, que solo hubiesen estado la clase política, gabinete, ocupante de la presidencia de la República, gobernadores y empresarios. Pero los empresarios no son la Fue una reunión para hablar real de dinero, Julio. ¿Qué es lo Una reunión preocupante? para hablar de... Hoy fue para hablar de dinero. ¿Qué es lo más preocupante? Sí. Que ese dinero se vaya a administrar y a manejar sin la participación de esa sociedad civil, que es el actor principal de lo que hoy presidente sucede. dijo también que ellos no quieren manejar esos recursos. Pues sí, lo cual también es preocupante. Que bienvenida. También es preocupante, sí, pero sin que haya una presencia de esa sociedad que está hoy en las calles. No hubo una sola voz, solo estuvo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial y Alejandro Ramírez, Pero insisto, del Hombre de hoy Negocios. fue una reunión para hacer un cálculo de cuánto va a costar, no era para lanzar acciones ni nada. Pero si la política Sí. es justamente la forma de gastar el dinero. O sea, lo más delicado es eso. Lo más delicado, me parece, Ciro, es que no haya ninguna manera en que ni tú ni yo podamos saber realmente cuánto se recibe, cómo se gasta, cómo se administra y en qué sentido. Oye, creo que ahí radica algo de lo A ver, de ahora la preocupación. concluimos esto. Hablando de dineros, el asunto de los partidos políticos, el PRI ya dijo, no vamos a recibir ni un centavo de gasto operativo este año. Encuentro Social, que nos corten el 20%. Y hoy el Partido Verde renunció formalmente al 25% del dinero que le tocaría recibir de aquí a fin de año. En una carta que dirigieron al presidente del INE, Carlos Puente, el vocero de los Verdes, aclaró que estos recursos deberán destinarse a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos y le pidió al INE que supervise el destino de estos recursos. 3 partidos ya pusieron dinero, que no es de ellos, pero ya pusieron dinero. Los otros 6 están en el rollo. Sí, en principio, desde luego, la idea de que el financiamiento disparatado a los partidos, las campañas y los candidatos debe reducirse. Eso no hay ninguna discusión. Creo que hemos vivido escenas grotescas que lastiman a la sociedad con este despilfarro de todos los partidos y con mafias familiares o camarillas que se apropian de esos recursos y su administración. Pero también creo que vale la pena advertir el riesgo de privatizar la política. Si algo debe ser con un sentido público, es la política. Y entregarlo o abrir la puerta al financiamiento privado, o peor aún, a las tentaciones o realidades pues del crimen organizado, de la delincuencia, creo que es altamente preocupante. ¿Cuál es el punto medio? Porque hay un clamor de que los partidos reciben mucho dinero. Los partidos dicen, ahí está el dinero, o algunos partidos, concretamente el PRI, y sale este punto, que es muy válido, de no privatizar la política. ¿Cuál es el punto medio? Yo creo que debe haber una gran disminución de los recursos públicos de los partidos y debe haber campañas austeras en las que se privilegie el debate, la exposición de puntos de vista, debates no acartonados, debates que le permitan a la gente saber qué propone cada candidato, pero que no tengamos ese despilfarro de dinero constantemente. Y por otra parte, que también se reduzcan de manera proporcional y sustancial los gastos del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena, PAN y PRD no han puesto ni un peso, ¿eh? Claro. Al día de hoy, ni Sí, un peso. Mucho rollo, muchas propuestas, mucha crítica, ni un peso. Sí, PAN, PRD, Morena. Sí, porque en el fondo estos partidos tienen el temor de que el PRI, que es tan especializado doctoralmente en la recaudación de fondos subterráneos, el pase de charolas a los grupos empresariales, Como los demás, se hagan. Todos tienen, todos andan con sus recaudadoras y con sus moches. Todo el mundo político, y yo no pongo una excepción ni de partido, ni de candidato, ni de nombre, están metidos en esa dinámica de la recaudación de dinero por las vías más extrañas para poder salir adelante. Eso es lo que daña y lesiona la actividad política.
Hablando de la política, Pedro Ferriz de Con entregó los documentos requeridos por el Instituto Nacional Electoral para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Estos documentos van a ser revisados y, en su caso, aprobados por el Instituto. Y Pedro ahora va a tener que recolectar 860,000 firmas de octubre a febrero. Ferriz de Con, como sea, es el primer ciudadano en registrarse como candidato independiente. Esta no es una campaña de dinero, es una campaña de convicción, y aunque dinero hace falta, no me faltarán recursos ni puertas que se me abran para poder llegar hasta el final. Y no vengo aquí para hacer una campaña, vengo aquí a ganar la presidencia de México. Como sea, 27 de septiembre de 2017 se registró un candidato ciudadano independiente a la presidencia de la República. Un esfuerzo notable. Pre-registro. Sí, un esfuerzo notable el de Pedro Ferriz. Seguramente habrá otros aspirantes que entrarán en esta dinámica. Creo, Ciro, que las circunstancias políticas de hoy son poco propicias para los candidatos independientes. Irónicamente, paradójicamente, cuando la sociedad está en algunos segmentos tan indispuesta hacia la clase política, creo que hoy todo se va a centrar más en esas formaciones políticas definidas y que los candidatos independientes solo van a pulverizar el voto o en algunos casos van a ser mecanismos para negociar puestos compensatorios, senadurías, diputaciones. Lo iremos viendo. Sí. 8 días del sismo. 8 días, una sociedad insurrecta, levantada, participativa, una clase política que no ha estado a la altura de esas circunstancias, gobiernos entrampados, en colapso, y creo, Ciro, que esto puede ser el principio de un despertar ciudadano que va a ser largo, doloroso y complicado, pero creo que hoy hay una nueva actitud ciudadana en la capital del país, en varias ciudades y en el país entero. Lo veremos y revisaremos. Gracias, Julio. Sí, señor. Gracias. Gracias. ¿Qué más tenemos, Paola? Las fuertes lluvias que cayeron anoche provocaron inundaciones en varios estados del país. En Querétaro, un hombre murió por ser arrastrado en una corriente en la zona industrial Benito Juárez. En el pueblo de Jurica, por Plaza Antea, se abrieron 2 socavones. Al menos 21 colonias se encuentran inundadas. En el municipio de San Juan del Río, los habitantes fueron evacuados. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se declaró alerta luego de más de 24 horas de lluvia, provocando inundaciones en más de 20 colonias que tuvieron que ser evacuadas. Las clases fueron suspendidas en todos los niveles y el ejército ya activó el plan DN3. En Coahuila, 5 municipios están reportando inundaciones, crecientes de ríos y arroyos y cierres viales. Fueron cerradas la carretera estatal Zaragoza-Acuña, que conecta con Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la federal México-Piedras Negras. Ayer en Tampico, Tamaulipas, se registró una lluvia inusual, ya que no solamente cayó agua, también cayeron pequeños peces. Protección Civil del Estado informó que este fenómeno ocurrió en la colonia Lomas de Rosales, principalmente en un colegio privado donde recibieron imágenes y testimonios. La dependencia señaló que esta lluvia se da cuando se generan torbellinos que succionan el agua y los peces de lagunas o ríos. Luego de ser succionados, caen kilómetros adelante. El fiscal general de Puebla, Víctor Carrancay, informó que Ricardo Alexis, presunto agresor de Mara Fernanda Castilla, será acusado por los delitos de feminicidio, violación y robo en contra de la joven, pero aún no se logran hacer estas imputaciones. Por otra parte, se validaron las pruebas recabadas por el Ministerio Público en el Motel del Sur, donde se demuestra que Ricardo Alexis ingresó con Mara Fernanda y ya se tienen los resultados de ADN. El juez ordenó que el chofer Ricardo Alexis se regrese al penal de San Miguel, pues se recibió amenazas de muerte durante su estancia en el penal de Tepeji de Rodríguez. 2 personas muertas, 1 lesionada y 4 detenidos es el saldo a un intento de asalto en una camioneta de valores en la delegación Iztapalapa. Cerca de las 8 de la mañana en la colonia Juan Escutia, los custodios de la empresa Cometra retiraban dinero de una tienda de conveniencia cuando fueron interceptados por 2 hombres armados, cuando se registró una balacera que causó la muerte de estos asaltantes. Una mujer que trabajaba de custodio resultó lesionada. Por la gravedad de las heridas fue trasladada a un hospital en un helicóptero. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Un grupo de pandilleros habrían sido los asesinos de 15 personas en un centro de rehabilitación en Chihuahua. La Fiscalía del Estado investiga una posible pugna entre pandillas por venta de drogas en esa ciudad.
15 muertos y 7 heridos dejó un ataque dentro del Centro de Rehabilitación Uniendo Familias, ubicado en la colonia Rosario de la ciudad de Chihuahua. Eran las 9 de la noche cuando un grupo de al menos 4 personas encapuchadas llegaron al lugar a bordo de un vehículo Stratus color blanco. Al entrar al centro de rehabilitación, los hombres con armas de grueso calibre comenzaron a disparar contra los internos. El jefe de la policía en Chihuahua atribuyó la masacre a integrantes de la pandilla de los Aztecas, brazo armado del Cártel de Juárez. De acuerdo a la Fiscalía del Estado, entre las personas que murieron había integrantes de la pandilla Mexicles, quienes son rivales de los Aztecas. El motivo habría sido el control de la venta de droga en centros nocturnos de la ciudad de Chihuahua. Había presencia de algunos pandilleros de los Mexicles. Con esto no quiero criminalizar a las víctimas, no quiero decir que todas las víctimas o alguna de las víctimas fuera culpable, simplemente que en este centro sí habían pandilleros, sí habían gente de los Mexicles. Desde 2013, el Centro de Rehabilitación Uniendo Familias ha sido atacado en 3 ocasiones. Y aunque la Policía Estatal trata de vigilar este tipo de centros, hoy el comisionado de la policía reconoció que le hacen falta elementos para realizar los operativos. Terrible. De acuerdo con las autoridades, la ola de violencia entre estas pandillas de Chihuahua tiene que ver con la detención de un hombre, René Santana Garza, conocido como el 300, quien sería el líder de unas pandillas, los Aztecas, y quien fue detenido el 15 de septiembre. Ciro, amigos, ni porque me puse el saco de la suerte de 1997 se pudo mantener el invicto de Cruz Azul. Pero primero, Ciro, tercer round. Trump contra la NFL. Dice que habló con el propietario de los Vaqueros, Jerry Jones, y que este habría aceptado que ya no se van a hincar. Hablé con Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas ayer, dice Trump, en su arma favorita, Twitter. Jerry es un ganador que sabe cómo hacer las cosas. Los jugadores van a estar de pie por su país. Veremos el domingo a las 12 del día en Dallas si los Vaqueros se sostienen o son los primeros que ha vencido el señor Trump, quien agregó: en mi opinión, la NFL tiene que cambiar. ¿O saben qué va a pasar? Su negocio se va a ir al diablo. Así de contundente. Vamos con el fútbol. El PSG con sus estrellas en duelo de titanes enfrentando al Bayern Múnich. Aquí está Dani Alves al minuto 2. Ventaja para los franceses. Controla y mata. Después vean esto para enmarcar. Cavani, el uruguayo, minuto 31, un golazo. Y faltaba el de Neymar al 63. 3-0, el PSG hace pedazos al Bayern Múnich en la Champions. El Atlético de Madrid en casa recibió a un equipo poderoso, al Chelsea en el grupo C. Aquí tenemos al minuto 39 este jalón, es penal. David Luiz baja a Hernández. Antoine Griezmann, el francés, convierte al minuto 40. Morata, el español, al 59. Empareja las cosas y finalmente el belga Batshuayi deja la victoria para los ingleses de visita en el nuevo estadio Wanda Metropolitano. El Barça, muchos problemas contra el Sporting de Lisboa, pero finalmente un autogol de Sebastián Coates, el uruguayo, al 48, le da al equipo catalán la victoria. En México, Ciro, la polémica a todo lo que da. Atención con esto. León contra América, homenaje para el niño Alexis Raúl Vargas, de 7 años, que murió y que era parte de la escuelita del América en los sismos. Minuto 54, Pablo Aguilar, el paraguayo, adelanta al América. Un cierre de pesadilla para los americanistas. Boselli al 88, atención, al 88 empata. Y después, Burbano hace un golazo, pero hay 2 balones. Y el reglamento dice que si hay 2 balones y este interfiere, pues la jugada tiene que detenerse. Para el árbitro no hay interferencia, pero ciertamente el balón está muy cerca. Bueno, nada. Ya pasó, ya. Nada. Perdió el América. Perdió el América. El Piojo, aquí es donde hay que contenerlo. El Piojo sale con unos ojos de pistola, se encaró, fue expulsado. Es una jugada ciertamente polémica. El 90% de las veces, para ser honestos, la paran. Y allá va el Piojo quitando a sus jugadores. Hay que respetar la ley. Aunque tengas la injusticia en el deporte más severa, hay que respetar la ley porque este ejemplo va a la tribuna. Bueno, Pachuca hizo pedazos al Cruz Azul, lo devolvió a la realidad. Y al optimismo de Javier Alarcón. No, todavía estoy optimista porque vamos a calificar. 3-0 gana el Pachuca. Aquí están 4. Ándale, me quedé con el cuarto que acaba de caer. Bueno, este es de Puch.
Después uno más de Guzmán, minuto 16 y 37. El propio Guzmán va a ser el tercero y ahorita me dicen quién hizo el cuarto, pero cayó de la nube Cruz Azul. Honda, el japonés, hace el cuarto. Este es el tercero de Guzmán y el japonés ahí lo tienen. Tenía 10 minutos, adiós. Le dije a la directiva que hacía falta un central. Qué vergüenza, pero bueno. Y la tormenta eléctrica, Ciro, en el Estadio de los Rayados. No se pudo jugar el encuentro entre Monterrey, el líder de la competencia, y Santos. Se empezó a jugar, pero la lluvia era muy problemática, no corría la pelota, el partido se va a posponer. Pumas sigue en caída libre. Pumas pierde otra vez ahora con el Toluca 2-1. También los Gallos en caída libre pierden con Necaxa 1-0. Y ahora sí tuvimos buffet de deportes. Gracias, Ciro. Muy buenas noches. Gracias a Javier y a su saco de la buena suerte. Antes de ir a una pausa, murió Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, murió por causas naturales en Los Ángeles. Tenía 91 años, este hombre leyenda murió hoy. Vamos a hacer una pausa y al regresar, pues otra vez está negociando el TLC y el dólar va para arriba. A ver qué nos dice David Páramo. Volvemos. En la tercera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio, que se llevó a cabo en Ottawa, en Canadá, se informó que se logró un acuerdo relacionado con el reconocimiento al trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Se dijo que también hubo avances en temas de competencia y comercio digital. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México tiene el compromiso de continuar con las negociaciones, pero exigió que se abran oportunidades de crecimiento para el país, para México. Se los dije. El Tratado de Libre Comercio se iba a ir poniendo intenso, iba a tener momentos verdaderamente emocionantes. Y lo vimos, lo estamos viendo en esta tercera ronda de negociaciones. Sí, la parte luminosa, la parte bonita es... ¿Qué tuvo de emocionante lo de hoy? Llegaron a acuerdos en pymes y avanzaron. Pero hay otros lugares donde les está poniendo verdaderamente complicado. Uno de ellos es la materia laboral. ¿Se puso rudo? Más o menos se pusieron rudos. Yo creo que sí se pusieron rudos, especialmente los canadienses. Los canadienses traen un tema que ha sido replicado por los negociadores de Estados Unidos, que tiene que ver que en México los niveles salariales son menores y eso genera una diferencia competitiva. ¿Cómo se cierran esos niveles salariales? Con el tiempo. Así como el Tratado de Libre Comercio en sí mismo no corrige el déficit de los Estados Unidos con el resto del mundo, tampoco decir vamos a poner los mismos salarios en México, en Estados Unidos y Canadá. En México eso sería totalmente ruinoso. Suena muy bien decir, oye, vamos a ganar como un trabajador canadiense o uno de Estados Unidos. ¿Tú? Bueno, creo que como, sí, pero como, no. como sea, tú, en tu caso sería al revés, los canadienses sí, quisieran ganar lo que tú. Pero bueno, a ver, no queremos generar inflación en Canadá o en Estados Unidos. Si en México brincáramos 400% los salarios, tendríamos un problema de gravísima inflación que generaría una crisis económica. Esta ronda ya se puso un poco más intensa, ya se puso un poco más fuerte y es lógico, ya las dos primeras rondas, las de Estados Unidos, la de Canadá, fueron como para ver qué traía cada quien. Ahora ya empezaron a llegar a aquellos temas donde no tienen acuerdos. Te decía, ya en materia de pequeñas y medianas empresas, prácticamente podrían firmar. No van a firmar nada hasta que absolutamente todo esté negociado y todo esté claro. Se acabó septiembre y eso de que iba a salir México caminando de la negociación, bueno, ya estoy. A ver, no puedes... A ver, pensemos en un partido de fútbol. O en, si tomamos caminando, a la Volpe como ejemplo... Una eliminatoria. La Volpe, perderás algún partido, empatarás otro. Pero vas a llegar a la final... El Tratado de Libre Comercio, sigo insistiendo que va a estar firmado. A tu cámara. A ver, échame la cámara. El Tratado de Libre Comercio va a estar acordado y firmado a más tardar en febrero del año próximo. A más tardar en febrero del año próximo. Bueno. Ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá se la van a jugar teniendo elecciones en México. ¿Hoy sí vas a rematar? Con gusto. Remátala. ¿Ya es hora de que nos empecemos a preocupar por el tipo de cambio? No, definitivamente no.
Lo que ha pasado durante toda esta semana en materia de tipo de cambio tiene que ver con dos cosas. Un discurso verdaderamente exótico de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, que dice que calcularon mal sus estimaciones de inflación, pero no, pero sí, y el plan fiscal que anunció Donald Trump. Bueno, todo esto para decir que hoy, desde ayer y hoy subió un poco el dólar. Vamos a ver mañana cómo se pone la cosa. Aquí se lo vamos lo tocaremos con David. Hacemos una pausa al regresar. En medio de la tragedia, una muy buena noticia. Volvemos. Hoy terminamos con una buena noticia, con una muy buena noticia. Tu ayuda vale por dos. El esfuerzo de Multiva Imagen Televisión dio resultados. Los ciudadanos donaron casi 10 millones de pesos y tal como se comprometió, Multiva e Imagen Televisión aportaron $1 por cada peso donado. El resultado son 19,876,000 pesos que a través de la Cruz Roja Mexicana irán a las víctimas y a las tareas de reconstrucción. La ayuda valió por dos y, como decía el lema, juntos lo hicimos posible. Buena noticia, muy buena, en medio de la tragedia. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.